El crecimiento poblacional o el tamaño de una población lo podemos estimar de acuerdo a un montón de factores que vimos anteriormente, que es de acuerdo a su estructura, ¿sí? Sexo, edad, distribución, pero también va a depender ese tamaño de la población, va a cambiar de acuerdo a ciertas condiciones. Es decir, si hay natalidad, va a aumentar, si hay inmigración, va a aumentar. Es decir, si traemos animales de otro lado a este cuadro que por ahí podemos imaginarnos que estamos estudiando una población de vacas, ¿sí? Va a aumentar esa población, pero también la puede disminuir, es decir, animales que se mueren dentro de esa población por ciertos factores y animales que pueden emigrar, sobre todo en poblaciones naturales, ¿no? Bueno, por ejemplo, aves que se van de una laguna hacia otra en el invierno, ¿sí? O a otros lugares. La tasa de crecimiento poblacional es la que marca el ritmo de ese tamaño poblacional y está directamente influenciado por factores ambientales. Esto que decíamos, va a ver si hay, por ejemplo, en el invierno, aves que van a emigrar hacia otros lugares, ¿sí? Entonces esa población va a disminuir en ese momento. Puede ser que llegue la primavera, entonces también hay crecimiento de esa población. ¿Por qué? Por parámetros reproductivos, ¿sí? Aparecen individuos nuevos. O, por ejemplo, la proporción de individuos con diferentes edades reproductivas. Supónganse que en esa población hay muchos animales viejos y se mueren y quedan los jóvenes, ¿sí? O puede pasar por factores ambientales, digamos, estar influenciado por factores ambientales que, no sé, una enfermedad que ataca a jóvenes, ¿sí? Entonces, la tasa de crecimiento poblacional es eso, lo que explica el ritmo de crecimiento de esa población. El tamaño poblacional lo podemos sacar como vegetativo o total. El tamaño poblacional vegetativo es aquel donde solamente ponemos en juego los nacimientos y las muertes. Entonces, a los nacimientos se le restan las muertes y ahí tenemos un crecimiento vegetativo. El crecimiento total sería de incluir también la tasa de migraciones, como es la inmigración, o sea, sumar la inmigración y restar la emigración. ¿Qué es la capacidad de carga? La capacidad de carga es la cantidad de individuos que puede soportar un ambiente determinado, ¿sí? Y se escribe, digamos, con la letra K. Por ejemplo, la cantidad de animales que pueden entrar en un cuadro. ¿De qué va a depender? Va a depender del espacio que se tenga, ¿sí? Y de la disposición de nutrientes que tengan para ese lugar. Por ejemplo, comida, por ejemplo, bueno, además el espacio entre ellos, ¿no? No es lo mismo estar amontonados, como por ejemplo estas gallinas, que podrían ser un feedlot tranquilamente, ¿sí? Donde la capacidad de carga está superada, es decir, está por encima de lo que corresponde a esta capacidad de carga que es un poco, si bien está cargada, digamos, en este espacio en el que se ve, ¿sí? Eh, no es tanto como en esta. ¿Sí? Entonces, eso es la capacidad de carga, la cantidad de animales que pueden estar en un lugar determinado o vivir en un lugar determinado. Y que va a estar restringida por factores ambientales. También podemos pensar en poblaciones naturales, ¿sí? ¿Cuántos individuos pueden estar en un lugar determinado? Para ello se establece, digamos, como en ecología, digamos, es difícil escribir o determinar digamos, cómo contar el crecimiento poblacional. Entonces, se establecen modelos teóricos como son estos, que son, por ejemplo, el modelo exponencial y el modelo logístico sigmoide. Es decir, ¿para qué? Para explicar cómo va creciendo esa población. El modelo exponencial son aquellas poblaciones que tienen un crecimiento ilimitado. Imagínense que después de un incendio aparecen las primeras plantas que son ocasionales, ¿no? Aparecen porque no hay nadie en el lugar, está deshabitado, la cantidad de recursos es ilimitado, entonces pueden empezar a crecer. Pero esas plantas no son las que quedan eh,
para siempre, digamos, son oportunistas, aprovechan que hay espacios y que hay recursos ilimitados para poder desarrollarse. Pero luego va a llegar un momento en el cual van a ser reemplazadas por otras que tienen otro tipo de crecimiento, ¿sí? Y por el otro lado tenemos el crecimiento logístico sigmoide, que es el crecimiento en estos ambientes homogéneos, que son un poco más limitados por los recursos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver acá. Cuando hay crecimiento exponencial, fíjense, aparecen en las etapas primeras de colonización de un hábitat. Recién les dije, un incendio, después de un incendio, las primeras plantas que aparecen son diferentes a las que después se estabilizan por siempre. ¿Qué características tienen? Tienen descendencia rápida y rápido crecimiento. Tienen una vida corta, se dispersan con rapidez. Fíjense que pueden tener plantas con semillas muy chiquititas donde el viento las puede llevar para poder colonizar. Y se llaman especies oportunistas. Pensemos en animales. Animales oportunistas, por ejemplo, pueden ser eh, las plagas, ¿sí? Lo que nosotros llamamos plagas. Aparecen en una etapa de colonización. Pensemos en los loros, ¿no? Que ahora tenemos bastante problemas con los loros o las palomas. O sea, no siempre tienen que ser individuos pequeños, ¿sí? Generalmente son, o sea, no es que sean pequeños, sino de crecimiento rápido y con mucha descendencia. Por ejemplo, los roedores también pueden ser una plaga y tienen mucha descendencia. Entonces hay que analizarlo en el momento, porque estas especies que pueden ser oportunistas en un momento pueden ser logísticas en otro momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora, esta invasión de loros que tenemos, ¿sí? Aparecen a colonizar rápidamente en un lugar. ¿Sí? Hay mucha descendencia, hay un rápido crecimiento. ¿Por qué? Porque tienen ambientes de recursos ilimitados. Ustedes ven que los loros comen de todo, ¿sí? Además han avanzado sobre la población urbana y bueno, y rural, pero digo, hasta la población urbana. Em, Tienen vida corta porque, bueno, además pueden reemplazar, digamos, tienen al tener mucha descendencia, digamos, no importa si se pueden morir muchos o no. Este, además no tienen depredadores, ¿sí? Eso es algo importante que el ambiente, digamos, es una presión ambiental el tener depredadores, ¿sí? Más adelante van a ver cómo las cadenas alimentarias, ¿sí? Estabilizan a las poblaciones. Si no tuviéramos depredadores, em, estaría minado de individuos, ¿sí? Por todo el planeta. Sin embargo, hay restricciones. Y estas restricciones son esa presión ambiental que decimos. Inclusive el hombre es una presión ambiental, ¿no? Fíjense, en este caso les voy a mostrar. Acá tenemos número de individuos en función del tiempo. Son poblaciones que cuando no tienen, o sea, tienen recursos ilimitados, comienzan a crecer exponencialmente, crecen en función del tiempo y superan la capacidad de carga. Tanto la superan que a veces ellos mismos generan presiones ambientales. No hay espacio, compiten entre ellos, se enferman. Este, por ejemplo, no sé, pienso en roedores o factores ambientales como puede ser el frío, ¿no? También podemos pensar en las moscas, ¿sí? Que son poblaciones naturales, crecen y cuando llega el invierno caen, ¿sí? Entonces caen estrepitosamente. Por eso se dice que son crecimiento en forma exponencial o en forma de J, ¿sí? Porque cuando caen sería la parte inicial de la J. Esos son individuos que son de crecimiento exponencial. Los de crecimiento logístico o sigmoideo son aquellos que tienen individuos que tienen una vida más larga, no se dispersan dispersiones bajas, por ejemplo, pensando en plantas tienen semillas más grandes, como por ejemplo puede ser el caldén, las chauchas que caen cerquita del árbol, o sea, no tienen tanta dispersión, no son buenos colonizadores, obviamente, y cuando llegan a la capacidad de carga, se mantienen en la capacidad de carga, ¿sí? ¿Por qué? Por esto que les decía, no puede aumentar, pensemos en cantidad de flamencos en una laguna. Cuando llegan a la capacidad de carga, empiezan a escasear los recursos, empiezan a enfermarse, empiezan a competir entre ellos y entonces esa es la presión ambiental que hace que disminuyan, ¿sí? En cantidad. Entonces se van a mantener en la capacidad de carga.
si bien puede haber en un primer momento un crecimiento exponencial, ¿sí? Porque hay recursos disponibles para que esa población se establezca, luego se mantienen en la capacidad de carga, ¿no? Inclusive también acá juegan los depredadores un papel muy importante para mantenerlos en la capacidad de carga. Esto genera estrategias reproductivas, digamos, las estrategas R y los estrategas K, digamos, los R que tienen crecimiento exponencial y los K que tienen el crecimiento más logístico o sigmoide. Esto no quiere decir que porque sean R en un momento no puedan pasar a ser K en otro momento, ¿sí? Y lo mismo, que sean K en algún momento, por ejemplo, los loros en algún momento tenían eran estrategas A de crecimiento logístico, pueden pasar a ser estrategas R en este caso que hay un ambiente sin utilizar, ¿no? En el cual invadieron, no hay depredadores y hay recursos ilimitados, ¿sí? Entonces, en comparación, digamos, a qué estrategias, cómo se manejan, digamos, en la población estos individuos que son oportunistas, en general son individuos que tienen tamaño corporal corto, el crecimiento de los individuos es rápido, la maduración de las crías es rápida, temprana, el número de crías es elevado, el tamaño de las crías es pequeño y no hay cuidados parentales. En cambio, aquellos que son estrategas K, ¿sí? Tienen un tiempo de vida más largo, el tamaño del corporal es grande, el crecimiento es lento, la maduración de las crías es tardía y justamente por eso el número de crías es reducido y el tamaño de las crías es grande y hay cuidados parentales, ¿sí? Pensemos en los animales grandes que tienen cuidados parentales. Decimos cantidad de individuos, por ejemplo, un perro puede tener 12 cachorros, ¿sí? Que podemos decir es mucho, pero en proporción a moscas, pulgones, ¿sí? Ratones, la proporción de cantidad de crías, ¿sí? Es menor. Bueno, estas estrategias de supervivencia, lo que decíamos así recién, las R, que consisten en número de muchos descendientes con poco esfuerzo. Estos individuos R tienen una tasa de supervivencia mucho menor, ¿sí? Si bien tienen crecimiento rápido, pero la supervivencia es menor. En cambio, los estrategas K están más adaptados a condiciones ambientales cambiantes, ¿sí? Entonces, tienen mayor supervivencia. Si vemos curvas, en ecología se estudia mucho con curvas, si bien el crecimiento es exponencial, después la curva es inversa en la de supervivencia. Le dedican mayor esfuerzo, como dice ahí, a completar su desarrollo. ¿Cuáles son las resistencias ambientales? Esto lo habíamos dicho, factores ambientales. Inundaciones, incendios, heladas, lo que fuera, digamos, lo que reduce a la población. Plaguicidas, ahora, digamos, causados por el hombre. La matanza, ¿sí? La cacería también, que a veces es importante, digamos, la caza. Pensemos en animales silvestres, como por ejemplo el jabalí. Es importante también, el hombre entra en juego, digamos, en esta regulación poblacional. Y otros factores que son denso-dependientes que pueden disminuir son parásitos, depredadores, acumulación de residuos tóxicos, falta de recursos, competencia por el territorio o por la organización social. Lo que les decía, cuando hay cantidad de individuos, ha crecido tanto esa población que ahora tiene que disminuirla y empiezan a competir entre ellas. Y eso va a llevar a que también se puedan enfermar, etcétera, etcétera. Bueno, hemos terminado. Ahora vamos a seguir con la segunda parte de ecología.